Buenos días, hermanos. Vamos a estar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a estarnos enfocando en los versículos 36 al 38. Pero quiero recalcar desde los versículos 21 que el Señor Jesús está anunciando la traición de Judas y al final está acabando con la negación de Pedro. Pero en medio de todo esto está anunciando su glorificación y está anunciando el amor los unos por los otros. Entonces hay temas que están en medio de todo esto que están sucediendo y es un pasaje muy extraordinario. Jesús anuncia en el versículo 33, anuncia que se irá, y en el versículo 34 anuncia que nos amemos los unos a los otros. Y Pedro parece que escuchó todo esto o que oyó todo esto, pero Pedro parece que se está quedando en el versículo 33. Parece que todo lo que está viviendo no está nublando su visión de lo que es importante. Y parece que puede ser así en nuestras semanas, ¿verdad? Parece que el trabajo nos tiene muy absortos y nos nubla el ver lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas día con día. Decimos, es que el trabajo. Oye, pero ya abriste tu Biblia el día de hoy. Es que las ocupaciones con mis hijas, ¿no? Oye, pero ya oraste el día de hoy. Parece que nos pasa como Pedro, ¿verdad? Oye, ¿no puedes orar una hora y te quedas dormido? Que todas las cosas que estamos viviendo el día con día, nos quieren consumir. Y es lo que vemos aquí con Pedro. Se olvidó de la plática de amémonos unos a los otros, ¿verdad? Lo vemos en los siguientes versículos. En el versículo 34 el Señor está diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero Pedro se está quedando con hijitos. Aún estaré con vosotros un poco. Y entonces Pedro inicia en el versículo 36. Y quiero que abramos nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 13, versículo 36. Y le voy a dar lectura. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú abras nuestros corazones, que abras nuestros oídos espirituales para escuchar y atender lo que tú tienes para nosotros. Dios, que al estar meditando en tu palabra podamos ser transformados. Y Señor, quita todo lo que nos está estorbando para escuchar tu palabra el día de hoy. Que Señor, podamos, como dice Santiago, podamos no solo ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, que podamos poner en práctica esto que estamos escuchando el día de hoy. Señor, te pedimos que así como se está compartiendo el mensaje aquí en Veracruz, que en las demás iglesias donde se comparta de tu palabra el día de hoy, que tú seas trabajando y transformando corazones para tu gloria y para tu honra. Ocupa mis labios, Señor. Yo reconozco mi incapacidad de compartir si es que tú no me ayudas. Y te doy gracias por la bendición que tú me das de estar parado aquí, compartiendo tu palabra. En Cristo Jesús agradezco. Amén. Yo no sé cuáles sean tus preocupaciones de esta semana, hermano. Yo sé que traigas arrastrando el día de hoy, pero que nuestra oración sea que no, que le pidamos a Dios que no permita que estas cosas que traigamos estorben lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, como ya les iba diciendo, parece que Pedro está olvidando estas cosas tan importantes. Parece que Pedro se está saltando todo esto y parece que Pedro está dejando que su orgullo, que su yo empiece y se ponga en medio de la enseñanza del Señor Jesús. Y él se está enfocando con él: oye, Señor, ¿a dónde vas?
O sea, el Señor diciéndoles, oye, es importante el amor los unos para con los otros. O sea, es muy importante que tengas eso en mente. Y Pedro está Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Al parecer Pedro olvidó quién es el enemigo de nuestras almas. Este relato está en otros evangelios. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 22. Vamos a estar brincando ahí entre los versículos y entre los evangelios para que lo tengan ahí, pongan ahí un separador. Lucas capítulo 22. Dijo también el Señor, el versículo 31, perdón. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Como punto número 1, quiero que entendamos que al parecer Pedro había olvidado quién es el enemigo de nuestras almas. Y quiero que sea para nosotros un recordatorio, hermano. Quiero que sepas quién es el enemigo de nuestras almas. A veces pensamos que es la vecina que está diciendo chismes de nosotros. A veces pensamos que es tal. No, el enemigo de nuestras almas es el diablo. Y al parecer Pedro lo estaba olvidando. Vean que dice el versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a qué? A la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Vemos que Pedro se había olvidado esto, pero también vemos en las Escrituras, como en el libro de Job, ¿verdad? Que Dios es el que le da permiso al enemigo de zarandearlos. Vemos eso una y otra vez. Lo que aquí está diciendo es que Satanás ha pedido y te quiere zarandear, Pedro. Pedro, no solo los soldados vienen por Jesús. Pedro estaba preparándose para que los soldados, ¿verdad? Para que bajaran ahí estando en el huerto del Getsemaní y él tener ¿qué? La navaja lista para cualquier cosa. Él decía, aquí vamos a ver a quién le toca más. Él traía una navajita y Pedro estaba pensando en eso. Pedro estaba pensando que los enemigos eran los soldados. Pedro estaba pensando que los enemigos eran los emperadores. Pedro estaba pensando eso. Y Pedro se había olvidado del punto principal diciendo, oye, es que nuestra pelea no está acá, nuestra pelea es espiritual. Y hermano, yo no sé el día de hoy con qué tú vengas, pero déjame decirte que nuestra pelea más importante es contra el enemigo de nuestras almas. Pedro, en otras palabras, no es tu enemigo de carne, no es visible, es espiritual. Pero es uno que está como león rugiente, ¿qué haciendo? Buscando a quien devorar. ¿Quién cree que escribió eso? Pedro. Y lo pudo escribir porque ya lo había experimentado. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro, después de haber pasado esto, entendió, sí es cierto, mi lucha no estaba aquí con estos soldados. Yo no iba a poder hacer nada con esta espadita. Mi lucha estaba con las huestes espirituales, con todo el enemigo, con el diablo. Hermanos, yo no sé qué estés pasando tú, pero yo te aseguro que esta semana pasaron cosas en mi vida que parecía o apuntaba que no querían que yo estuviera acá. Y una y otra vez, y yo llegué al punto de decir, oye, iré. Oye, como que está complicado. Y llego a la casa de Irra y me dice, oye, yo pensé que ibas a venir, que no ibas a venir por las conferencias. Yo pensando, ¿no? Si supiera que no iba a venir, pero no por las conferencias, porque traía otras cosas, ¿no? Pero hermanos, dentro de todo esto, yo tuve que sentarme y orar al Señor y decir, Señor, dame la fortaleza, tú estás confirmando esto, tú lo has ido confirmando, permíteme ir y servirte, permíteme ir y compartir tu palabra. Y hermanos, tal vez eso es lo que tengamos que hacer día con día.
Tal vez eso es lo que tienes que hacer el día de hoy, decir: Señor, algo no quería que fuera yo a la iglesia a escuchar tu palabra, pero te doy gracias que estoy aquí y que nada me interrumpió. Estaba escuchando un sermón y este hermano decía: el que está a cargo de este mundo es el príncipe de este mundo. Dice que cuando Satanás ruge, manda al rey a matar a niños inocentes en Belén. Cuando Satanás ruge, los sumos sacerdotes y el Sanedrín planean y se ponen de acuerdo para colgar a Jesús. Cuando Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, vas a traer a todos. Pero ¿sabes quién ha pedido para zarandearte? Pero Dios está diciéndole a Pedro: pero Él me pidió permiso a mí. El Señor Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Pero esto no se salió de mi control todavía. Y nunca se saldrá. Tenemos que recordar, hermanos, que Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Tenemos que tener en mente esa realidad en nuestras vidas todo el tiempo. Aquí no venimos a decir quién es Satanás, aquí venimos a exaltar a Cristo, y por eso les venimos a decir: sí, hermanos, Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Sí, Satanás podrá tener control de algunas, pero Dios tiene todo el control. Dios está sobre todo. Y a Dios no se le escapa nada. Y si pasaste una semana difícil, déjame decirte y déjame recordarte que Dios está en control. Y Dios estuvo en control. Y tal vez estuviste siendo zarandeado, pero déjame decirte que Dios está en su trono reinando y Él está velando por ti. Y esa es la realidad en nuestras vidas, a los que somos hijos. Como les decía, esta semana para mí, le doy gracias a Dios que me permitió, Irra me anunció el domingo y entonces yo tuve una semana y entonces yo empecé a estudiar el martes, empecé a leer y empecé a estudiar el tema y empecé a pedirle a Dios que Él hablara a mi vida a través de su palabra. Y entonces empecé a leer todo esto desde el martes y le doy gracias a Dios porque pasando la lectura en la mañana, en la tarde como que todo empezó a cambiar y todo se empezó a alterar en mi día. Y llegó el viernes y llegó el sábado y yo le dije: Dios, gracias porque he estado estudiando esto, porque me estoy agarrando de ti, porque si no, ten la seguridad que estoy fuera. Ten la seguridad que mi mente estaría así. Me decía mi esposa, ¿no? Me veía entre las cosas y pues me veía llamada tras llamada, ¿no? Yo estaba así y el teléfono parece que, como dicen los niños, parece carpintero porque hace ring. Y estaba todo el tiempo suene y suene y suene. Y me veía a Mariana y me sonreía como que entre las llamadas y yo le hacía así. Y me decía: es que me sorprende que pues, todo lo que pasa en tu trabajo, en tu día a día, y tú estás tranquilo. Y le digo, pues es Dios, o sea, no puedo hacer nada más que lo que estoy haciendo, Dios está en control. Y esa es la realidad en nuestras vidas, hermanos. Todo lo que está pasando está acá, pero Dios está acá sentado en su trono y está cuidando de nosotros. Vean qué dice ahí en Lucas. Vamos a verlo ahora desde esta perspectiva. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo, ¿qué dice? He rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, así como el Señor rogó por Pedro, así ha rogado por nosotros. Si tú estás aquí el día de hoy, hermano, déjame decirte que no es por ti, no es porque tan bueno eres, no es porque hoy hayas dicho el propósito de pararte temprano y de decir voy a ir a la iglesia. No, hermano, déjame decirte que es porque el Señor Jesús está en su trono y está orando por ti. Está orando para que tú estés acá, para que tú vengas a servirle, para que tú vengas a escuchar su palabra, para que tú sigas creciendo, para que tú seas más como Él. Y para que tu vida cambie y dé la gloria a Cristo en todo lo que hagas. Él está rogando por ti, hermanos. Él intercede ante el Padre por nosotros, como sus hijos, como nosotros sus hijos. Entonces, punto número 1, hermanos. A Pedro al parecer se le olvidó quién es el enemigo de nuestras almas. Ten cuidado, hermano. Apúntale bien y ten cuidado porque el enemigo está ahí.
Punto número 2. A Pedro se le olvidó que el enemigo juega sucio. El enemigo, hermanos, quiere que dudemos, quiere que pongamos en tela de juicio todo lo que está pasando a nuestro alrededor. El enemigo es el que se encarga de sacudir nuestra mente y nuestros pensamientos y espera el momento para meterse. Estaba viendo un artículo el otro día hablando acerca de los ratones. Digo, yo creo que todos alguna vez, si no has tenido un ratón en tu casa, de verdad, es que tienes una casa de ensueño, ¿no? Sí, no. Pero estaba viendo que los ratones ocupan el tamaño de un dedo chiquito así, el hoyo de un tamaño así, para meterse en la casa. Que pueden aplastarse y se hacen así y caben. No necesitan un espacio grande. Hermanos, el enemigo es así. Busca un espacio y cuando menos te lo esperas, ¡pum! Ahí está. A Pedro se le había olvidado que el enemigo juega sucio. Vean que dice Lucas capítulo 22, versículo 59. Lucas 22, capítulo 50, versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también, este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cuánto tiempo había pasado, hermanos? Una hora. Una hora entre todo este relato. Y el enemigo ya le había jugado a Pedro. O sea, después de estar sentado con el Señor Jesús en el relato anterior, en la mesa. Recordemos que ellos no se sentaban en la mesa como los occidentales decimos, ¿no? O sea, Da Vinci en su cuadro está terrible, hermanos, ¿eh? No crean que estamos sentados o estaban sentados los 12 discípulos en una mesa con sillas así. No, ellos estaban sentados casi a ras de suelo, con una mesita muy chiquita en el piso y sentados, digo, no les puedo hacer la forma, pero con los pies hacia afuera, en el piso. Y cada uno se recargaba su codo el uno al otro. Entonces, ciertamente estaban así sentados. Imagínense, Pedro, Juan viéndose, teniendo coinonía, teniendo amor los unos a los otros. Bueno, ya para esto ya Judas ya se había salido, Judas ya había, o sea, ya había pasado todo este relato, pero imagínense la clase de tiempo especial que estaban teniendo. Como nosotros, ¿no? Imagínense una comidita, una carnita asada y todo bien a todo dar. Y de volada, en una hora, el enemigo ya le había cambiado la mente a Pedro. Él ya se había dejado envolver por todo esto. Hermanos, es que nos pasa lo mismo. A veces no tardamos ni media hora, salimos de aquí de la iglesia y pum, media hora y ya estamos, pero pensando a ver qué le vamos a decir al otro. Así le pasó a Pedro, una hora tardó y él ya estaba negando al Señor Jesús. Vean qué dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos, vamos a leer desde el 62 al 68. Jesús está ahí ante el concilio. Esto está pasando momentos después. Dice, levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Que testifican estos contra ti, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Quién creen que estaba ahí atrás viendo todo esto? Pedro estaba ahí, hermanos. Vean qué dice versículos anteriores. Versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos.
Imagínense, hermanos, estaba jugándole una carta bien sucia. Estaba viendo a su maestro siendo escupido, siendo bofeteado, siendo golpeado. Hermanos, y Pedro viéndolo desde lejos, viéndolo así. Y no hizo nada. Se quedó callado, hermanos. Le estaba jugando una carta el enemigo. Le estaba dando con todo. Y Pedro estaba viendo el actuar de estas personas y no hizo nada, hermanos. ¿Qué está pasando? Pero ¿saben qué, hermanos? A veces nos comportamos de esa forma. A veces el enemigo juega con nuestra mente. Y a veces cuando más tenemos que decir que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, más nos da pena hacerlo. Cuando más tenemos que exaltar el nombre de nuestro Señor, más nos da pena hacerlo. Más negamos a Dios. Más decimos, no oro por los alimentos porque me da pena. Cuando más tenemos que hacerlo. Cuando el Señor está diciendo, oye Kevin, es tu momento de que compartas de mi nombre. No, Señor, me da pena. Pedro viendo esta escena, y ¿saben qué? Llega el punto en que dice, en que Pedro se puso a maldecir. Y cuando niega al Señor les dice, se los juro por Dios. Lo juró, hermanos. No, que yo no lo conozco. Y a veces así nos pasa, hermanos. A veces llegamos a ese punto en nuestras vidas que se nos olvida qué tan sucio juega el enemigo y qué tan mal parados estamos con Dios, que no estamos agarrándonos de Dios, que nuestro poste no es Dios, que nuestra ancla no es Dios, que nuestra torre fuerte no es Dios, y se nos olvida y caemos en este juego. Vean qué dice el versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y los otros le abofeteaban. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó la criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Versículo 70, ¿qué dice? Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71, saliendo de la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez. ¿Con qué? Con juramento. Les digo, hermanos, ahora sí como dicen los católicos, así, ¿no? O sea, dices, ¿dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás? O sea, ¿de verdad estuviste 3 años con el Señor Jesús? ¿De verdad estuviste todos los días con tu maestro aprendiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿Y de verdad niegas al Señor Jesús? Al estar estudiando esto, estaba haciendo un llamado de atención a mi vida. Le decía a Irra que la semana pasada, tuve una junta en la Ciudad de México y me senté con 2 personas que para nuestro mundo son personas muy importantes, ¿no? Y yo trato de en cada comida, no importa con quién esté, yo oro y le doy gracias a Dios por los alimentos y les digo, oigan, ¿me permiten orar? Y de esa forma poder dar testimonio a Dios, ¿no? De Dios para las personas. Y entonces oré, di gracias a Dios. Y estaban hablando entre todo este tiempo. Y como que yo, después de que salí de la junta y después de que acabó la comida y todo y nos fuimos, yo dije, sí oré, sí di gracias a Dios, pero pude haber hecho más. O sea, estas personas perdidas. Este señor nos estaba contando y nos decía, digo, obviamente no señalamos a nadie, ¿no? Pero este señor nos estaba contando de su condición. Yo decía, oye, pues lo siento, ¿no? Nos estaba diciendo que estuvo en la cárcel y entre otras cosas, ¿no? Y yo pude hacer más. Y el Señor Jesús tratando con mi vida. Y yo dejando o viendo este tema y diciendo, Señor, perdóname y permíteme no caer en este juego del diablo una y otra vez, en que me envuelva y que yo diga, se me olvide el punto principal, que es compartir de tu nombre y decir quién es mi Salvador y quién es mi Señor.
Y que el día de hoy tú puedas estar consciente de eso, hermano, y puedas darte cuenta que el enemigo juega sucio, y puedas darte cuenta que tú necesitas ir y compartir, que ese es nuestro llamado para todos los que somos hijos de Dios, no para los que estamos aquí parados, es para todos. El Señor Jesús en Mateo capítulo 28, cuando regresa, les dice: por tanto, id y haced discípulos. Y el mensaje es para todos, hermanos. El mensaje es para todos. Imagínense, hermanos, el que dijo en el versículo 37, regresemos a Juan. A Juan en el versículo 37, el que le dijo al Señor: ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué le dijo en la siguiente frase? Mi vida pondré por ti. Oye, Señor, yo soy el mero bueno. Mi vida voy a poner por ti. Al parecer en estos versículos no tiene eso en mente. Mateo y Lucas nos dicen que todo estaba pasando ahí en ese mismo momento. Sí, Pedro tenía una gran devoción. Versículo 37, ¿no? Mi vida pondré por ti. Pero cuando llega la hora de la hora, no hizo nada. Imagínate qué pasó por la mente de Pedro, ¿no? Diciendo: ¿este es el Mesías? ¿Lo están llevando a crucificar? ¿Este es el rey? Que podamos ponernos en medio de la brecha, hermanos, y compartir de quién es. Que no importa con quién estemos, no importa en qué momento sea, que nos podamos decir: tal vez el enemigo me quiere jugar en este momento con mi mente. Yo, Señor, confío en ti, permíteme compartir de ti. Recuerdo hace muchos años que estábamos en el coro, había un coro ahí en Orizaba, se llamaba el Coro Unido Juvenil. Marlene estaba, Paola, hasta William ahí cantaba, Alan, Chris también, pues ahí se conocieron, creo. Ya yo iba revelando datos, ¿no? Yo también estaba y hacíamos viajes, como que les daba por hacer viajes. Íbamos, pues sí, por ciertas ciudades del país. Y tocó una vez que fuimos a Chiapas. Fuimos un par de veces, si no estoy mal, pero una de esas veces los hermanos organizaron que pudiéramos meternos a una cárcel a cantar. Ahí, si no estoy mal, el hermano Bill Britt no cantó, el hermano Bill Britt predicó ahí, también cantó, yo creo, ¿no? El hermano Bill Britt predicó ahí y el coro pasó a cantar. Y hermanos, dentro de todos los que estaban ahí en la cárcel, había un grupo de personas que eran hermanos y estaban ahí por causa de su fe. Estaban ahí arrestados o presos, condenados, porque ellos decían que eran cristianos y ellos le decían: no, nieguen a Jesús y de verdad no vas a la cárcel. Y ellos decían: pues no voy a decir que no voy no soy cristiano, soy hijo de Dios. Y pum, los metían a la cárcel. Hermanos, yo le doy gracias a Dios que no estamos en esa zona y que ya los tiempos han cambiado. Pero hermanos, nuestro mundo está patas para arriba. Todo el mundo ya no es como lo era antes. Nosotros antes ahí vivíamos en el CI y antes todos los portones se quedaban abiertos todo el tiempo. ¿Y saben qué pasaba? Nada. Podíamos estar ahí todo el tiempo afuera, nos cruzábamos de aquí para allá, andábamos en bici de arriba para abajo, solos. Éramos niños, o sea, teníamos 10 años, 12 años. Ahorita yo no puedo mandar a mi hija de aquí al Oxxo. ¿Entonces por qué? Porque ando con un miedo. Hermanos, nuestro mundo está patas para arriba. Nuestro mundo, la condición del ser humano cada vez está más corrompida. Necesitamos a Cristo, hermanos. Y necesitamos ponernos en medio de la brecha y compartir quién es Cristo. Quién es nuestro Señor. Y cuando nos pregunten: oye, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Oye, dime, ¿puedo orar por ti por algo? Pero a veces nos da pena, ¿no? Oye, no sea que me vean orando aquí en el hotel, aquí afuera por alguien. No, hermano, tal vez escríbele al brother que no vino y dile: oye, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? No sé la necesidad que estás pasando, pero me permites orar por ti. Tal vez te diga: hermano, estoy bien, pero sí ora porque pues sigas yo amando al Señor. Bueno, hermano, hazte la tarea de orar.
Y punto número 3, hermanos. Pedro había olvidado que la batalla ha sido ganada, o estaba profetizada que iba a ser ganada. Y Pedro se le había olvidado todo lo que ya se había dicho. Él les dijo, o sea, él momentos antes les está diciendo, le está diciendo que ya no iba a estar ahí. Versículos 32, 33, hijitos, en Juan capítulo 13 le dijo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, o sea, porque el Señor les está diciendo, oye, yo me voy a ir, pero ¿saben qué? Regresaré. Les está diciendo, pero me voy a ir por un poco. Pero Él está anunciando, y los profetas estuvieron anunciando años antes. Oye, el Señor Jesús va a venir y va a ser como cordero llevado al matadero. Pero Él va a venir y va a morir en una cruz y va a pagar por nuestros pecados. Y entonces a Pedro se le había olvidado eso. Se le había olvidado lo que el Señor Jesús estaba diciendo en ese momento, porque estaba pensando en sí mismo. Estaba tan ensimismado. Y se le olvidó que la batalla ha sido ganada. Hermanos, que podamos recordar el día de hoy, que podamos recordarlo el resto de nuestras vidas, que la batalla ha sido ganada. El Señor Jesús vino a la cruz a morir por nuestros pecados, y ahora, ¿dónde está sentado? A la diestra de nuestro Dios Padre. A la diestra de nuestro Dios. Hermanos, veamos qué dice ahí en Mateo capítulo 26. Regresemos a Mateo capítulo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Quién era ese, hermanos? Pedro, hermano, ya estoy en examen también, hermanos. Pedro, por los otros evangelios también podemos ver que es Pedro, el mismo que saca la espada. Versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿a espada qué? Perecerá. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de qué? 12 legiones de ángeles. A Pedro, el Señor Jesús le está recordando a Pedro, oye, ¿sabes que yo podría decirle a mi Padre, Padre, mándame? Y está diciendo 12 legiones por decir mucho, porque les aseguro que Dios manda un ángel y arrasa con todos. A Pedro se le había olvidado eso, hermanos. Y el Señor Jesús se lo recuerda aquí en el huerto del Getsemaní. Le dice, aquí cuando lo están apresando, y le dice, oye, pues yo le podría decir a mi Padre que mande unos ángeles y que acaben con todos. Y que acaben con todos. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que ¿qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Y qué pasó, hermanos? Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Hermanos, estaba yo leyendo estos pasajes y estaba yo diciendo, sí, Señor, la batalla ha sido ganada, y se los está diciendo acá. Y los discípulos, ¿saben qué deciden hacer? Huir. Dicen, sí, pues, como decimos ahorita, ¿verdad? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Yo estaba siendo confrontado una y otra vez con su palabra. Una y otra vez estaba yo diciendo, Señor, trabaja en mi vida, permíteme ser diferente, permíteme marcar la diferencia. Y yo estaba orando por ustedes también. Y estaba diciendo, Señor, que mis hermanos a la hora de compartirles puedan entender que tenemos que ponernos a trabajar, ponernos a ser más como Cristo. Y no olvidemos que la batalla ha sido ganada. Que no olvidemos que la batalla ha sido ganada. Hermanos, la única manera en la que Dios había planeado que hubiera victoria era yendo a la cruz
y resucitando al tercer día. Eso es lo que Dios planeó, hermanos, desde el principio. Eso es lo que Dios planeó desde la eternidad pasada. Venir, morir en la cruz y salvarnos y vencer a la muerte. Estaba escrito desde el Génesis. Estaba escrito desde el Génesis. Y entonces Pedro lo olvidó. Y hermanos, yo quiero recordarles el día de hoy que la batalla ha sido ganada. Que Jesucristo está en su trono, está sentado. Y por eso podemos estar aquí. Pero nosotros, hermanos, hemos visto y sabemos quién es Jesús. Que Él es la roca de nuestra salvación y que no se moverá. Que el día de hoy podamos recordar esto, hermanos. Como conclusión, hermanos, ¿por qué estamos aquí? Ya les decía, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 22. Regresemos a ese pasaje, versículo 32. Estamos aquí, hermanos, porque Jesús ha rogado por nosotros. Dice, quiero que leamos otra vez ese versículo ahí en el 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Saben por qué la caída de Pedro no fue igual a la de Judas? Porque los dos lo traicionaron al Señor de cierto modo, ¿no? Uno negándole, uno entregándolo, pero el otro negándole al 100%, maldiciendo y jurando que no era su seguidor. ¿Saben por qué no fue igual? Porque Jesús oró por Pedro y eso hizo toda la diferencia. La protección y el cuidado del Señor. Hermanos, y esa protección y ese cuidado del Señor es la que nos tiene aquí el día de hoy. Que el Señor Jesús está orando por nosotros. Está rogándole al Padre por nosotros. Por ti, por mí. Está rogándole el Señor el día de hoy. Y es por eso que podemos estar aquí sentados escuchando su palabra. Hermanos, si todavía estamos en pie, corriendo la carrera a pesar de nuestras muchas debilidades, es porque el amor de Cristo es invencible. Es una clase de amor, hermanos, que no depende de la reacción del otro. No depende de qué tan buenos somos o qué tan bueno me porté hoy. O no depende de si hago cosas buenas o no. No, hermanos. El amor de Dios es incondicional. ¿Cuántos de nosotros podríamos alzar la mano hoy y decir: yo le fallé a Dios esta semana? Yo creo que todos. Yo, hermanos. Pero el amor de Dios no va en base a qué tan buenos somos o qué hicimos nosotros. El amor de Dios, hermanos, es incondicional. Es incondicional, hermanos. Pedro negó al Señor, ¿verdad? Y cuando Jesús reaparece, se le aparece otra vez. ¿Y qué hace? ¿Le reclama? ¿Le reclama y le dice? No, ¿verdad? Lo restaura. Y lo encomienda a ser uno de los más grandes líderes de la iglesia en sus primeros años. Y esa clase de amor es el amor que Cristo habla, hermanos. Esa clase de amor, el amor que no tiene límites, el amor que no tiene fronteras, el amor que sobrepasa todo entendimiento, ese que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos dudado del Señor? Y aún así el Señor nos ha restaurado. Y su amor y su gracia y su misericordia y su bondad nos han sostenido, hermanos. Y es por eso que estamos aquí. No contamos cuántas veces hemos caído, ¿verdad? Cuántas veces el Señor nos ha levantado. Yo he caído muchas veces, hermanos. Y si les contara de dónde Dios me ha sacado, les podría contar muchas cosas. Pero yo cuento la gracia de Dios en mi vida, que fue la que me salvó y fue la que me tiene aquí el día de hoy compartiendo su palabra. Porque por mis fuerzas, hermanos, les aseguro que este es el lugar en el que yo no estaría. Que por su misericordia les aseguro que este lugar no es donde yo estaría, pero es por su gracia y su misericordia. Muchas veces pasamos tiempo buscando 40 y 60 horas la bendición de los centavos, ¿verdad?
¿Cuántas horas pasamos a la semana trabajando? No, hombre, hermanos, yo les digo, ayer a las 11 de la noche tuve que tomar una llamada importante de toda la semana y 30 minutos más ahí. ¿Cuántas horas pasamos a la semana buscando los centavos de bendición, verdad? Y no pasamos una hora como Pedro. No podemos orar, ¿verdad? Porque nos quedamos dormidos. Nuestro problema es que no entendemos que estamos en una guerra espiritual. Y tenemos que entenderlo y tenemos que asimilarlo. Y nos tiene que poner de rodillas a orar. Y a decir, Señor, sálvanos. Señor, ven. Señor, ven pronto. Yo tengo 2 chiquitas y estamos con la grande y ya estamos apuntando. Ayer me decía Irra y me lo recordaba tristemente, ¿no? Me lo recordaba en la realidad de que me dice, ya le faltan 5 años para que empiece de novia. Y yo, trágame tierra, ¿no? Pero decía, Señor, o sea, anoche de verdad fue cuando me dijo eso, yo me quedé pensando y dije, sí es cierto, pero Señor, tú la vas a guardar así como me has guardado a mí. Así como nos has guardado, tú la vas a guardar. Y vas a guardar a la grande y vas a guardar a la chiquita. Y no va a pasar algo que tú no quieras que pase, porque tú estás en control. Y la pregunta es, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos el día de hoy? Yo ponía un par de cosas y ponía, ¿le pediremos a Dios que seamos sal en medio de este mundo? Que podamos pedirle, ¿no? Señor, permíteme ser sal, permíteme ser luz en medio de este mundo de oscuridad y que estemos conscientes que si nos dormimos, seremos arrastrados por las corrientes de este mundo y que podamos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, que podamos llevar su palabra a todas las naciones y tal vez el Señor Jesús no nos está llevando como el hermano Bill Breed, un predicador que nosotros conocemos, que lo lleva a África, lo lleva a Kenia, ya lo llevó a Colombia, por todo Estados Unidos, es muy conocido el hermano. Tal vez nosotros no seamos esos, ¿verdad? Tal vez no seamos Billy Graham. Pero hermanos, que aquí en Veracruz podamos compartirle, que las personas que nos rodean. Yo le decía a un hermano que trabaja allí en Córdoba de Didil, yo le decía, hermano, ahí pues a los hermanos, a la gente que se te sube, oye, pues cuando tengas chance de hablar, en vez de hablar tonterías, le digo, compártele de Cristo. Que hermanos, que en donde sea que nos desenvolvamos, podamos compartirle de quién es Cristo, quién es nuestro Dios. Y que podamos ser diferentes, que podamos marcar la diferencia. Y que aquí en Veracruz el nombre de Cristo sea exaltado, hermanos. Que Dios ocupe a Iglesia Bautista Gracia en Veracruz para que su nombre sea exaltado, para que a Él sea la gloria, para que muchos vengan al conocimiento de Cristo y para que muchos sean salvados de la condenación eterna. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que Dios puso en mi corazón y eso es lo que Dios puso para compartir el día de hoy. Y espero, hermanos, que Dios siga trayendo bendición, gloria y honra a su nombre y que nos ocupe en esta ciudad tan grande y tan perdida, tan llena de maldad, que podamos ser la sal de Veracruz, hermanos.